Bueno, Luis Alberto, yo creo que empezamos. Perfecto. Muy buenos días a todos y a todas. Gracias por estar con nosotros en este escenario virtual. Mi nombre es Guy Mattel, soy el director ejecutivo de Global Americans. Global Americans, aquí ya saben, es un think tank en Washington que se dedica al fortalecimiento de las relaciones entre los Estados Unidos y el resto de las Américas y el Caribe, enfocándose más que todo en temas de derechos humanos, el desarrollo y la democracia. Es solo la tercera vez que usamos este Twitter Spaces, entonces ojalá que encuentren interesante y creo que tendremos muchos más eventos parecidos en Twitter Spaces en el futuro. Hoy, antes de las elecciones presidenciales en Colombia, queremos abrir una conversación sobre el escenario político en Colombia y los retos que tiene Colombia para el futuro. Con nosotros tenemos un gran amigo, Luis Alberto Morillo. Un poquito más sobre Luis Alberto. Luis Alberto es una figura política nacional muy conocida en Colombia. Tiene más de 30 años de experiencia en diseño y implementación de políticas públicas, particularmente en las áreas de desarrollo regional sostenible, protección ambiental, inclusión social y construcción de paz. Se ha desempeñado en puestos claves en el sector público. Fue elegido gobernador del estado de Chocó, consejero presidencial y director del Plan de Desarrollo Todos Somos Pacífico, y luego se desempeñó como ministro de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. Estamos muy orgullosos de que Luis Alberto también es miembro de nuestro Global Americans International Advisory Council y obviamente también es la fórmula vicepresidencial de Sergio Fajardo y la coalición Centro Esperanza. Luis Alberto, gracias por estar con nosotros. Ha sido una campaña larga y intensa y has viajado por todo el país en las calles haciendo campaña todos los días. Entonces, antes que todo, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cuáles expectativas tienes para este domingo, el 29 de mayo? Guy, muchas gracias por la oportunidad y también a Global Americans. Siempre es bueno reconectarse con la organización y me siento muy orgulloso de ser parte del Comité Asesor Internacional de tan prestigioso centro de pensamiento. Y obviamente muy complacido también de ser parte del la nueva grupo de trabajo, fuerza de tareas sobre cambio climático y acción climática en el campo. Sí, estamos contentos, trabajando duro en esta campaña. Muy honrado de acompañar a Sergio Fajardo como fórmula vicepresidencial en su gesta a la presidencia y Sergio Fajardo es la persona más calificada para a regir los destinos del país en el próximo periodo constitucional. Y con Sergio tenemos una amistad de hace muchos años, muchísimos años, y hemos hecho región juntos y tenemos un alto grado de confianza y es una amistad que se ha profundizado durante los años. Y viajando mucho, enamorando al electorado, la gente ya tiene claro que tenemos la mejor propuesta, tenemos la mejor forma que puede realmente implementar un cambio responsable. Hemos tenido muy buena evolución, sobre todo en esta última semana, en los debates que hemos hecho y sobre todo el desempeño de Sergio en los últimos debates, controvirtiendo propuestas de otros candidatos en las calles. Ayer estuvimos recorriendo las calles de Bogotá, hemos estado en la otra Colombia, en el Meta, en el Caribe, en fin. Hoy, inmediatamente después de este evento, salgo para Chocó a reencontrarme con mis comunidades. Entonces, Gaia ha sido una campaña muy dinámica, muy activa, y Colombia está pasando por un momento que es histórico. Estas elecciones son muy consecuenciales, por decirlo de alguna manera, y esperemos que el voto que se dé el domingo sea un voto a conciencia. Nosotros somos optimistas que
Vamos a dar una sorpresa. El voto que ha acompañado a Sergio siempre ha sido un voto muy tranquilo, no es un voto del ruido ni del escándalo, sino que van y depositan el voto muy a conciencia. Y también vemos muchas posibilidades en las ciudades intermedias y sobre todo en esa otra Colombia que quiere soluciones, que quiere apartarse de la polarización y de las peleas y del miedo y de la rabia y del resentimiento y quiere que le ofrezcan soluciones y está buscando un liderazgo que las pueda implementar. Así que, Gaia, en esa estamos y muchísimas gracias de nuevo por esta invitación a dialogar contigo. No, gracias a usted, Luis Alberto. Y quiero preguntarte un poquito más sobre esta otra Colombia que decís. Eh, con la frase "el poder está en las regiones", Sergio Fajardo presentó a usted como su fórmula vicepresidencial. Y en su programa de gobierno están muy centrados en concentrarse en las necesidades específicas de las regiones y también cambiar el paradigma centralista de la política colombiana. Para usted, ¿qué significa la frase "el poder está en las regiones" y cómo ha diferenciado su campaña de las otras? Bueno, la verdad es que esa fue una victoria que ya obtuvimos, Guy. Bueno, y le agradezco a todos los que se han conectado, eh, porque Colombia es un país de regiones y de provincias, no solamente por lo que se vive en esta Colombia contemporánea, sino que es un hecho histórico desde la colonia, ¿no? Las disputas entre las provincias que tenían un alto grado de autonomía y sobre todo entre esas provincias de la región andina y las provincias de los mares y muy lideradas por la provincia de Cartagena y todo lo relacionado con lo afrocaribe. Allí hay un tema pendiente que la nación no ha podido resolver. Y eso pasa también por el hecho de que no hemos podido, y en ese sentido también, Guy, la raza y la etnia se regionalizó. Tú tienes una región caribe, que es una región triétnica con un dominio cultural afrodescendiente, pero con una gran indígena, eh, mulata mestiza y más obviamente mulata, eh, que en el pasado una región muy del liderazgo negro y el liderazgo mulato, con, con que mira hacia el mar y hacia el Caribe, una región Pacífico que es una región más culturalmente negra, culturalmente rasgos muy puros de las raíces africanas. Y eso se regionalizó. Y cuando tú miras esa regionalización, todavía no hemos dado su lugar preponderante en la nacionalidad colombiana, que sigue siendo muy centralista y muy andinocéntrica, más andinocéntrica, inclusive bogocéntrica. Tema por resolver si tú miras los patrones y lo cargamos obviamente en el caso nuestro por todo lo de racismo estructural y discriminación racial, tú miras los patrones de pobreza, exclusión, desigualdad, violencia, pero también unas regiones muy ricas en lo que tiene que ver con su patrimonio y su patrimonio cultural. Entonces ahí hay claramente una división que tiene que ver con regiones y provincias y que se transversaliza por lo cultural y por lo étnico y racial. Entonces, con Sergio, cuando hablamos de regiones, este país es centralista, ambos fuimos gobernadores y entendemos qué significa el centralismo. Sergio es de una perspectiva más de privilegiadas como Antioquia y yo es de una perspectiva de las regiones que han sido ignoradas, de esa Colombia profunda como el Chocó. Una Colombia más entrando al siglo XXI, pero una Colombia que se nos quedó en el siglo XX y aún en algunos lugares en el siglo XIX. Por ejemplo, Quibdó, en un estudio del Banco de la República, Guy, muestra que Quibdó necesitaría medio siglo para llegar a los índices socioeconómicos de la Bogotá de hoy. Terrible la brecha que hay de desigualdad. Entonces, con Sergio lo que planteamos es, mire, aquí estamos haciendo un puente entre esa Colombia profunda, ignorada, olvidada, donde se concentran los problemas, con la Colombia de la superficie,
la Colombia que ha dominado la toma de decisiones. Y nuestra fórmula refleja eso. Es el puente afrocaribe, el puente pacífico-caribe con el puente andino para realmente construir nación incluyente, desde la perspectiva territorial, pero también desde la perspectiva étnica de las comunidades que habitan esa otra Colombia, Guy, porque es que ahí tenemos negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, pero tenemos comunidades indígenas de las diferentes etnias, casi más de 5, pero tenemos otras comunidades que han estado al margen de estas, como comunidades campesinas, las comunidades de pescadoras, tanto ribereñas como marino-costeras, que este país no ve hacia sus mares. Pero también estamos hablando de las comunidades de la alta montaña, muy golpeadas por la exclusión, las comunidades de los páramos, las paramunas, parameras, ¿no? Las comunidades anfibias de la ciénaga. Entonces, lo que en serio hemos hablado es, oiga, esas comunidades necesitan voz. Pero además las prioridades del gobierno nacional tienen que ser las prioridades de esas comunidades. Y lo otro que hay es que el gobierno nacional tiene que parecerse a esas comunidades, porque ya ese mito de la superioridad del centro frente a las regiones está mandado a recoger, porque ya en las regiones hay gente muy capacitada, muy preparada, ya hay una capacidad instalada que el gobierno está desperdiciando, y ahí está realmente el despegue del país hacia el desarrollo. Por eso hablamos del poder de las regiones. Nosotros pusimos eso en la agenda. Aquí nadie estaba hablando en estas campañas de regiones. Nosotros pusimos el tema y ya vemos, nos alegra que otras campañas lo han adoptado, porque es un tema central para el país. Muchas gracias, Luis. Luis Alberto, tu campaña es histórica, ¿no? Y si es electo como vicepresidente de Colombia, serás el primer vice de descendencia afrocolombiano. ¿Cómo ha respondido el pueblo afrocolombiano a su histórica candidatura? La verdad es que no lo hemos medido, pero lo que estamos seguros es que este es un momento de orgullo para el pueblo negro, afrocolombiano, raizal y palenquero, porque se han atrevido mujeres y hombres de nuestro grupo poblacional a incursionar en un escenario donde no habíamos estado en la historia contemporánea. Y esto tiene que ver con los contrastes del país, ¿no? Por un lado, tenemos una situación gravísima en las comunidades negras, raizales, afrodescendientes, palenqueras, muy grave. La inseguridad, la falta de oportunidades, el que todavía se nos considera ciudadanos de segunda en este país. Y inclusive encontramos todavía personas que niegan que en Colombia exista racismo y discriminación racial en un país, lo cual es grave en un país tan diverso como este, donde realmente no hemos logrado que la diversidad sea un valor de la sociedad, ¿no? Está plasmado en la Constitución la diversidad étnica y racial, pero no es un valor de la sociedad colombiana. Aquí tú sacas un gabinete y ya nadie se pregunta si, bueno, ¿y cuál es la composición allí desde el punto de vista de la fotografía nada más étnico-racial? Y no, eso no es como el tema central. Entonces, en un país como esto, pues uno ve el contraste. Aquí está, el país reconoce la contribución a negra, afrodescendiente, raizal y palenquera en el deporte, en la cultura, artistas, músicos, pero muy poco en los escenarios de autoridad y poder, sobre todo al más alto nivel, tanto del Estado como de la empresa privada, ¿no? Y lo que vemos es que hoy se da este avance en medio de este contraste, de que nos atrevemos a ser candidatos y candidatas a presidencia inicialmente y posteriormente a vicepresidencia, 5 fórmulas vicepresidenciales con mujeres y hombres negros afrodescendientes, mujeres negras afrodescendientes. Y esto sacude al país de cierta manera porque nos encontramos que es un gran avance como sociedad colombiana, pero que el país no está acostumbrado a esos niveles de inclusión en esos sectores. Y ahí hay ha habido intentos de descalificación a cada uno y a cada una de nosotros por cualquier causa. Se inventan cualquier causa como para mandar el mensaje que podemos estar no preparados,
para asumir esos roles en el Estado al más alto nivel y eso tiene mucho que ver con esas secuelas del racismo y la discriminación racial y las manifestaciones contemporáneas. Eh, lo favorable de esto es que también hay un sector de la sociedad que ve en estas candidaturas un gran avance de Colombia como país, de la sociedad colombiana como tal, y eso nos genera optimismo. Y yo creo que el hecho de que estemos allí se convierte en un hito histórico para generar referentes, no solamente para nuestra comunidad, sino para las otras comunidades en el país y sobre todo desde una perspectiva de la diversidad y la pluralidad que existe en nuestra comunidad, que hay diferentes expresiones políticas y eso también es muy bueno para el país. Y yo creo que es un momento histórico y sobre todo profundiza la democracia en el país desde una perspectiva de justicia racial. Gracias, Luis Alberto. Usted habla mucho de ese gran avance de Colombia como país. Yo quiero preguntarte sobre, si te parece, sobre los acuerdos de paz, porque desde la perspectiva internacional, uno de los avances más grandes de los últimos años ha sido el proceso de paz. ¿Cómo ve usted la implementación de los acuerdos de paz bajo el gobierno de Iván Duque? ¿Y qué haría usted como vicepresidente para adelantar los acuerdos de paz? Luis, yo creo que estás en mute. En primer lugar, este gobierno se trazó la meta inconveniente para el país de hacer trizas los acuerdos de paz, porque nunca les gustó, les fastidiaba, en fin. Mire, Gay, el reto que tiene la sociedad colombiana es poder aprender a resolver sus conflictos sin recurrir a la violencia. Es un desafío histórico. La independencia no hemos podido realmente responder a ese desafío. El acuerdo de paz con las FARC marcó el primer paso en esa dirección, un primer paso importante. Un acuerdo que ha sido destacado como modelo en el mundo. Y yo lo repito mucho, y tú sabes, Guy, en mi experiencia en Lutheran World Relief, tuve la oportunidad de estar muy de cerca de todo ese proceso relacionado con el acuerdo de paz de los moros en la isla de Mindanao, con el gobierno de Filipinas o los rebeldes en Banda Aceh, con el gobierno de Indonesia todo lo que se dio entre norte y sur de Sudán, con Darfur, en fin, Liberia, que es un ejemplo importante que se ha mantenido. Y cuando tú comparas esos acuerdos de paz con el colombiano es muy novedoso. Es un acuerdo de paz, primero enfocado en las víctimas, pero también con un enfoque territorial, de paz territorial, porque eso es lo que ha faltado a este país. Te hablo de esas regiones. No, hay un acuerdo focalizado primero, en tener un sistema de justicia, un sistema de verdad, un sistema de reparación y no repetición y de búsqueda de personas. Ejemplo, pero también entendiendo el papel de la verdad como bien público, como la verdad como un elemento reparador de la sociedad, de sanación, pero también un elemento de justicia, para que no se repita. Y un acuerdo que tiene un capítulo de empoderamiento de la mujer y de las mujeres. Mire, es un capítulo de género, un capítulo étnico. Ninguno estoy de acuerdo si un capítulo étnico. Un capítulo étnico, entonces modelo a nivel mundial, con un esquema de seguimiento y de monitoreo muy sofisticado que incluye Naciones Unidas, acuerdo en el Consejo de Seguridad frente a la necesidad de la paz en Colombia, y un acuerdo con una institución como el Instituto Kroc de la Universidad de Notre Dame,
haciendo un análisis, haciendo seguimiento y presentando informes basados en evidencia, informes objetivos. Pues el gobierno llegó, lo primero, que le cambió la orientación a la, volvió casi que un tema de reincorporación. No ha implementado la institucionalidad que se creó para tal efecto. No ha puesto los recursos necesarios. El avance de los distintos puntos del acuerdo son mínimos. Para darte un ejemplo, el punto de la reforma rural integral, que es central para lograr la paz en Colombia, no ha avanzado. El capítulo étnico solo se ha implementado un 13%. Entonces no hemos tenido la voluntad política de hacerlo, al contrario, se cambió el énfasis del acuerdo, se cambió un acuerdo que tenía un enfoque territorial y de paz territorial, se convirtió en un acuerdo con legalidad, una cosa que todavía nadie entiende. Entonces lo volvió en un acuerdo de mucha implementación jurídica. Y hay una relación entre paz y seguridad. Y mira el desastre de la seguridad. El gobierno de la seguridad nos está entregando un país inseguro, porque pues no le dio por no implementar el acuerdo, y entonces dejó a las regiones en esta desidia y abandonadas a su suerte. Eso ha llevado a que el país hoy realmente esté perdiendo una oportunidad de avanzar en el sendero, de construir paz y además de eso poder iniciar avances hacia la paz completa, con el grave hecho de que están asesinando constantemente a los firmantes de ese acuerdo, que le juegan a la paz, con mucha desinformación en torno a la implementación de ese acuerdo. Yo he recorrido todas las comunidades de la Colombia profunda y de los municipios PEDET, y todos piden a gritos que sea una prioridad la implementación del acuerdo de paz. ¿Qué cambiaríamos nosotros? Primero, el énfasis el enfoque del acuerdo, que tiene que ser un enfoque como se acordó, valga la redundancia, un enfoque en la paz territorial, un enfoque donde realmente iniciemos la construcción de esa paz. Se acabó el conflicto con las FARC, pero el proceso de construcción de paz tarda años, porque es paz con justicia social. Entonces yo iniciaría por allí, en restablecer esa institucionalidad, poner los recursos del caso e iniciar rápidamente la implementación de los distintos aspectos del acuerdo en lo que tiene que ver con la paz territorial. Y ahí es central, y son centrales los planes de desarrollo con enfoque territorial. Y tener mayor involucramiento de la sociedad civil, de las entidades territoriales y obviamente de las organizaciones que están en el territorio en medio de las adversidades construyendo paz. Y rápidamente que el presidente, como se hizo en el pasado, esté siempre y convoque a la Comisión de Garantías de Seguridad, porque es ahí donde tiene que discutir no solamente la protección de los firmantes, sino la seguridad de esas comunidades que han sido más impactadas por el conflicto. E implemento con sentido de urgencia, con responsabilidad y además de eso con recursos. Y sería uno de los ejes de la política del relacionamiento internacional de Colombia, la paz y de otro lado el ambiente. Y eso lo haríamos inmediatamente que asumamos el gobierno, que Sergio Fajardo asuma la presidencia y yo le acompañe como vicepresidente, porque además lo que hemos hablado con Sergio, ahí yo tengo tres responsabilidades fundamentales de ayudarle a que Colombia sea una potencia ambiental, una potencia de soluciones climáticas, sobre todo naturales, y una potencia de la bioeconomía, pero además que las regiones tengan voz y que tengan poder, y eso pasa por la implementación del acuerdo de paz. Y que adicionalmente podamos tener circuitos de inclusión, y inclusión no solamente de los grupos poblacionales, sino también inclusión de provincias y regiones. Eso pasa por la implementación del acuerdo de paz. Si hay que hacerle ajustes al acuerdo, pues hay unos mecanismos que se establecieron en el acuerdo para ello. Y hay que sentarse con los firmantes de las FARC para hacer los ajustes que haya que hacer. Nuestra sociedad sí lo requiere, pero tiene que ser una prioridad del país. Gracias, Luis Alberto. Si puedo, quiero seguir en esta línea. Yo viví en Bogotá durante la negociación de los acuerdos de paz y es un tema sumamente pesado.
Yo quiero preguntarte cómo uno se puede persuadir al pueblo colombiano que sí vale la pena invertir en la paz como un nexo a seguridad, al desarrollo rural y nacional, al progreso socioeconómico en el país. ¿Cuáles son los desafíos de hacer este argumento y cómo se puede cambiar el debate y convencer a la gente que sí vale la pena invertir en la paz? Lo primero con evidencia y con cifras, Guy, porque mire usted que, y tú que has trabajado estos temas desde la perspectiva académica, la desinformación en la política y la desinformación en el diálogo público en Colombia es terrible. Sí, es. La desinformación empezó con la campaña del sí y el no, y lo reconocieron después, Sí. dando información falsa. Después inició con la gran oposición utilizando también mentiras en el Congreso, que no dejaron que se aprobaran todo el paquete de leyes que cimentaban la arquitectura institucional para una buena implementación del acuerdo de paz. Y hoy, si tú revisas los informes del Instituto Kroc, tampoco se ha avanzado en eso. Entonces, el primer paso es poder tener evidencia y contarle la verdad al pueblo colombiano sin la desinformación que se ha hecho. Otro es que los líderes y lideresas en los altos cargos del Estado realmente se conviertan en pedagogos de la paz, no del miedo, no de la violencia. Este gobierno decidió cambiar el énfasis en la protección de la población civil por tener un énfasis en la confrontación, porque ideologizó la implementación del acuerdo de paz, así como ideologizó la política internacional. Entonces, lo que toca es que como lo ideologizó, nos llevó al pasado y mire usted el desastre que tenemos de la seguridad en los territorios. Volvimos a los homicidios, al desplazamiento, a las masacres. Y eso es lo que cambiaríamos, pedagogía de la paz desde el alto gobierno, llamando a la unidad, no a la polarización ni a la confrontación, desde una perspectiva ideológica del centro. Eso es lo que nosotros estamos planteando, pero un centro de raíz popular, no el centro elitista, centralista, no, el centro de raíz popular. Eso es lo primero que haríamos para que la opinión pública entienda. Y eso, Guy, también tiene que ser segmentado, porque cuando tú hablas de la sociedad colombiana y el pueblo colombiano, eso depende de quién hablamos. Cuando tú vas al Pacífico y gran parte del Caribe o el sur del país y hablas del acuerdo de paz, lo primero que la gente te dice es falda porque quieren vivir en paz y tranquilidad. Es lo primero que te dicen. Cuando tú vas a ciertas zonas urbanas, pues te dicen otra cosa, porque ese ha sido el problema de Colombia, que ven el conflicto muy lejano. Ahora han llegado problemas de inseguridad a las ciudades, pero antes veían eso como allá muy lejano, de una gente rara. No, hoy entendemos que el conflicto nos afecta a todos y a todas. Y en eso, además de esa pedagogía desde lo más alto del gobierno, la implementación debe ser prioridad, continuar con esa pedagogía, pero también hay que hacer reformas, ajustes que son supremamente importantes en función de la paz. Ir con la línea de llevar a las fuerzas militares a una nueva dimensión, y hacer la reforma necesaria, una dimensión de la paz, que sea el eje central. Y hay un tema de doctrina, un tema de prácticas, un tema de protocolos, pero también hay una reforma, y eso tiene mucho que ver con el Ministerio de Defensa y su doctrina, pero también hay que hacer una reforma del sector de la seguridad. La seguridad en el campo, la seguridad en los territorios, pero la seguridad también en las zonas urbanas. Nosotros estamos planteando allí que en esa reestructuración y modernización del sector de la seguridad se cree el Ministerio de la Seguridad y la Convivencia Ciudadana para organizar realmente el tema de la seguridad urbana y la seguridad rural. Y en ese ministerio poder pasar a la policía, hacer las reformas necesarias en la policía, las reformas del SMAT, por ejemplo, para que realmente la policía tenga la vocación civilista que debe tener y recupere la confianza de esa relación entre la policía y la comunidad, que no es un desafío, Guy, solamente en el contexto colombiano, que es más crítico, claro,
pero es un desafío que tenemos en el contexto hemisférico. Y tú conoces muy bien ese desafío en los Estados Unidos y en otros países en América Latina. Y allí Colombia tiene que dar ejemplo, que tiene las herramientas. Vamos a pasar a la policía ya, vamos a pasar al IMPEC allá. Y además de eso, vamos a fortalecer la presencia de la policía y con esa perspectiva civilista en zonas rurales, sobre, por ejemplo, el fortalecimiento de carabineros, etcétera, etcétera. Hay un paquete de medidas que tienen que ver también con cómo vamos convenciendo a la opinión pública, sobre todo en los centros urbanos, de que vale apostarle a la paz, y esto va ligado a las reformas en el sector de la seguridad. Muchas gracias, Luis Alberto. Y quiero hablar un poquito más sobre este paquete de ideas y hablando un poquito más sobre el centro político en Colombia. Usted ha dicho en unas entrevistas que ustedes hacen campaña que realmente se focaliza en poder controvertir propuestas. Y más que el anti, ustedes son de pro unas ideas con civilidad y decencia, y no anti X persona. Y lo vemos en esta conversación con todas tus propuestas. Y también usted y Sergio Fajardo han dicho en muchas ocasiones, como haces campaña, así gobernarás. Tomando en cuenta todo esto, durante los últimos meses, ¿qué han aprendido sobre la polarización colombiana hoy en día? Bueno, varias cosas que realmente hay sectores de la política colombiana que electoralmente les genera mucha renta el que el país esté dividido y polarizado. Que es un caso, pues no, Guy, no particular del contexto colombiano, pero que aquí se da con mucha intensidad y se ha dado en esta campaña. Y eso, en medio de esos ataques, los unos desde el ángulo del miedo y que a ciertas propuestas, inclusive de miedo a cierres democráticos, y otros más desde la perspectiva de la rabia y el resentimiento, y que hay que llegar y tomar venganza, y como como decía un académico amigo mío, como de la perspectiva del cambio a través de la demolición, ¿no? Esas dos perspectivas generan más pasión en cierta medida por las fracturas que ya tiene la sociedad colombiana. Y como se focaliza mucho en los ataques personales, nos han dejado sin aire para, de manera pausada, presentarle las propuestas al país. Esa es una de mis lecturas en este contexto. Eso ha ido cambiando, pero ha sido como una tarea de poder ir superando obstáculos. La otra es que cuando estás en el centro, planteando posiciones razonables, resulta que te vuelves también objeto de ataques y objetivo de ataques de los que le interesa el tener un país dividido. Y un país dividido obviamente no sale adelante. A ellos les interesa tener el país dividido, a nosotros no. Pero no, entonces vienen los ataques de los dos lados, y nos encontramos en ese fuego cruzado. Nosotros somos el objetivo, y son ataques que en el contexto colombiano ojalá y fuesen solo en el escenario del juego democrático, pero son ataques donde algunos organismos de control han tomado parte, inclusive el propio jefe de Estado. Y allí es muy desigual, porque los ataques es para borrarte y para borrar un punto de ideas de centro y los líderes y lideresas que la promocionan. Y eso también ha tenido un impacto en nuestra propuesta de centro y también en la campaña, que ya hemos ido superando. Y eso obviamente impacta pues la coalición. Un elemento adicional es que es una coalición diversa, verdaderamente una campaña de coalición con distintos sectores,
que hemos acordado una visión de país, pero que tenemos diferencias marcadas. Por ejemplo, yo hablo del centro de raíz popular. Yo insisto en ese centro de raíz popular, que le meta gente al centro, porque el centro por lo general, no solo en Colombia, tiene un origen muy académico, muy de la élite, a veces elitista desde esa perspectiva. Así hay que meterle pueblo. Entonces, hay diferentes vertientes y matices que no es fácil mantenerlo en un liderazgo colectivo frente a una visión de país compartida. Y eso llevó también fricciones entre las diferentes vertientes del centro que afortunadamente se ha superado. Entonces ahí hay lecciones para las propuestas de centro que no solamente son lecciones aplicables en el contexto colombiano, sino obviamente aplicables en el contexto de otros países en América Latina y el Caribe. Pero hay parte de estas lecciones y lo que quisiéramos es que realmente el electorado nos escuche, la opinión pública nos escuche. Hay un sector muy grande que después de las elecciones del 13 de marzo, las elecciones a Congreso, decidió no participar en consultas. Que se identifica más con el centro, pero quería un centro más, yo diría beligerante por un lado, pero también de pronto más vocal, más visible, y esa fue la visibilidad que no logramos por los ataques, no se logró. Ahí ese precisamente es parte de ese electorado al cual nosotros apelamos en este momento para poder tener un buen desempeño el próximo domingo y poder pasar a segunda vuelta. Pero ahí están parte de las lecciones, Guy, que hemos aprendido en esta campaña electoral hacia las elecciones presidenciales. Gracias, Luis Alberto. Cambiando el tema un poquito al medio ambiente, quiero aprovechar de tener un experto como tú en este escenario virtual. Colombia presenta diversos retos medioambientales. Principales analistas afirman que la deforestación es la problemática de mayor urgencia en Colombia. Carlos Castaño Uribe, director de la Fundación Herencia Ambiental Caribe, y el exdirector de Parques Nacionales Naturales de Colombia, dijo que el tema de la deforestación es el principal problema ambiental que tiene Colombia hoy. Antes de su campaña actual, usted se desempeñó como ministro de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. También usted es miembro del High Level Working Group de Global Americans sobre el cambio climático en el Caribe. Según el plan de gobierno de la coalición Centro Esperanza, ¿qué se debe priorizar en el país acerca del medio ambiente? Bueno, nosotros tenemos una propuesta que es relacionada con el cambio de modelo y sobre todo el cambio de modelo que genere, que nos abra la puerta del desarrollo sostenible, pero también regenerativo. El modelo que tenemos no funciona porque lo que te produce es baja productividad, tanto de luzos naturales como de los procesos industriales mismos. Te genera deterioro intenso ambiental, de la calidad ambiental en centros urbanos, pero también de los recursos naturales, y una enorme desigualdad que le suma a todos los circuitos de injusticia ambiental, los circuitos de injusticia climática, y eso en Colombia hay que verlo en clave de injusticia social. Entonces, el modelo requiere de cambio. ¿Qué estamos proponiendo nosotros en términos del modelo? En términos del modelo, tiene que ser un modelo que se base en la protección de nuestro patrimonio natural, que está relacionado con el patrimonio cultural. Si tú revisas el 50% de los bosques naturales del país, están en territorios colectivos de comunidades negras afrodescendientes y en resguardos indígenas. O sea, y además son los territorios donde se presenta menos deforestación por la relación que tienen estas comunidades con estos territorios. Entonces, ahí hay y eso tiene unas implicaciones, porque en ese modelo lo que tiene en cuenta es que Colombia es el país de la megadiversidad, es el país el segundo que tiene mayor biodiversidad en el mundo después de Brasil, pero es
el primero en endemismo y el primero en biodiversidad, consecuentemente, por kilómetro cuadrado. Entonces eso tiene implicaciones para el desarrollo de la sociedad colombiana esta y las próximas generaciones, pero unos compromisos en el contexto global. Y ese debe ser el modelo. Entonces, en ese contexto, la industria extractiva, tanto relacionada con hidrocarburos como la relacionada con minería, juega un papel accesorio. Colombia siempre soñó con ser el país petrolero, al cual nunca llegó a ser, porque ya tenemos que acabar con los combustibles fósiles. Colombia soñó con ser el gran país minero, tampoco lo logró, porque precisamente se apartó de un hecho tangible, que es que este es el país de la megadiversidad. Entonces nosotros vamos a cambiar el modelo en ese sentido. Pero ya en lo concreto, Guy, que estamos planteando, los desafíos que tiene Colombia son desafíos, obviamente, en términos de cambio climático y eventos extremos del clima. Nosotros hicimos en el gobierno de La Paz las proyecciones de los escenarios de cambio de temperatura y precipitaciones al año 2100 y son aterradores si no cambia la tendencia, aterradores. Y ahí hay un grave problema también de injusticia climática global que el país tiene que abordar. Pero en lo concreto, nosotros nos apartamos de las propuestas de otras candidaturas que consideran que el énfasis de Colombia debe ser en transición energética, obviamente de tajo, paralizar la exploración petrolera, la perforación de nuevos pozos. Nosotros hay que calibrar esa transición energética en el sector de hidrocarburos, teniendo en cuenta las circunstancias nacionales del país. Nosotros compartimos la meta que ha fijado el gobierno de poder lograr un 51% de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, de dióxido de carbono equivalente al 30 y tener una economía neutral en carbono al 2050. Pero ahí, teniendo en cuenta esas mismas circunstancias nacionales, consideramos que la transición no es solamente energética, es una transición socioecológica. Y esa transición socioecológica implica que las circunstancias nacionales nos dicen Colombia, más del 50%, casi el 60% de las emisiones de gases de efecto invernadero que se dan en este país es por deforestación y cambio de uso del suelo, lo cual es el caso casi para todos los países en América Latina. Luego, entonces, el énfasis en los próximos 4 años y el énfasis del gobierno Fajardo Murillo va a ser en controlar y disminuir sustancialmente la deforestación y en transformar la base productiva y la economía nacional para que sea neutra en carbono. Y eso va a ser con base en tecnología. Y vamos a crear 5 centros, uno de ellos relacionado con nuevas energías, sobre todo energías renovables de fuentes no convencionales y cambio climático, o economía, también para poder ajustar el sector agrícola. Hay todo un planteamiento. Pero en eso, la meta nuestra es que podamos reducir, Guy, la deforestación en un 50% al año 2026 y que garantice deforestación neta cero al año 2030. Y además hay que hacer en el plan de zonificación que permita que zonifiquemos ambientalmente el país y que podamos orientar las inversiones, tanto públicas como el desarrollo productivo, con base en eso. Y otro tema que hay que definir que tiene implicaciones sobre la deforestación es el catastro multipropósito. El catastro multipropósito, que está casi en un 30% nada más, tenemos que llevarlo en nuestro gobierno, en el gobierno Fabio, al 30%. Y otro factor muy importante, hay que restaurar. Nosotros nos proponemos mínimo restaurar 1 millón de hectáreas que han sido degradadas y generar empleo verde, empleo de la economía de la restauración con base en eso, ¿no? Y con nuevas cadenas de valor. Y profundizar lo que tiene que ver con la implementación de mecanismos de mercados de carbono y otras herramientas que quedaron plasmadas en los avances de la COP26 en Glasgow.
Y asimismo, otra cosa, Guy, que nosotros queremos hacer, que nos parece supremamente importante, es que se haga, mire, a partir del 7 de agosto, un plan masivo de educación ambiental porque el país no conoce la riqueza ambiental que tiene, la riqueza de la biodiversidad, y tiene que conocerla y apropiarse socialmente de ella, que valoren realmente lo que nosotros tenemos. Eso va a ser una, una de las iniciativas que vamos a implementar en educación ambiental. Y obviamente, porque esto tampoco pues podemos llegar a decir, mire, que somos ingenuos y que hay que redes criminales en esto. Hay que perseguir y judicializar a las redes criminales que talan y queman bosque para después especular con la tierra y lavar plata con eso. Y hay ya iniciativas que nosotros dejamos andando, Visión de Amazonía y otras, que no se le ha dado la importancia del caso de este gobierno y nosotros se la vamos a dar. Entonces, mire que ahí tenemos un paquete grande en términos ambientales y hay que buscar también mecanismos de justicia ambiental global, por ejemplo, que pueda haber compensación en ciertas zonas de deuda por naturaleza o mecanismos adicionales que yo creo que hay que planteárselos a la comunidad global, porque mire, las pérdidas y daños que se están generando en Colombia, ya se están generando en Colombia, no tienen que ver con nosotros. Nosotros somos emisores, pues muy pocos. La vulnerabilidad nuestra es muy alta y el riesgo, pero las emisiones nuestras no alcanzan el 0.6% del total global. Esto es realmente los generadores de estas emisiones, que son los países industrializados, tienen que compensarnos y tiene que haber un mecanismo de justicia global que beneficie a Colombia, sobre todo en áreas donde tenemos comunidades en desventaja, como afrodescendientes, indígenas, campesinos. Un paquete grande, Guy, nosotros, y una de las tareas que Sergio me ha dado precisamente es que, de las 3 tareas principales, es que ayude a le apoye en convertir a Colombia en una potencia ambiental, climática y de la bioeconomía. Gracias, Luis Alberto. Pues como podemos ver, el plan Fajardo Murillo sobre el medio ambiente es muy, pero muy comprensivo. Luis Alberto, tengo una pregunta sobre la política internacional. Como sabes, nosotros en Global Americans trabajamos en todo el hemisferio y tú conoces los Estados Unidos muy bien, dado que has sido un Martin Luther King Jr., Visiting Scholar del MIT, del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Y también hemos hablado sobre las relaciones entre los Estados Unidos y Colombia mucho. En tu opinión, ¿qué puede hacer los Estados Unidos para mejorar sus relaciones con Colombia? Guy, usted me hace una pregunta y usted fue coordinador con todos nosotros de ese comité de la política de Biden hacia Colombia, y aquí veo que está Evelyn y está Iván, mi querido Iván Robolledo, y también veo a Marco. Aquí veo un grupito muy bueno, Sí. que trabajó unas líneas muy buenas. Pero yo sí creo en eso, Guy, que el primer grave error del gobierno fue que ideologizó la política exterior de Colombia y de relacionamiento internacional, y se apartó como de la tradición colombiana de apoyarse en el multilateralismo, en tener estar alineados con la mayoría de América Latina y el Caribe. Y hay ejemplos concretos de eso. Grave error. Eso nos va a costar mucho cuando estemos en el gobierno Fajardo Murillo para recuperar la credibilidad de Colombia en el contexto internacional, tanto regional como global. Primer error, pues inmiscuirse el partido de gobierno en las elecciones en los Estados Unidos. Tuviste cómo se demoró el gobierno de Biden siquiera para recibir al presidente de Colombia, con las implicaciones que eso tuvo precisamente para el país. Grave error, se alineó con la política muy nacionalista y de derecha de Donald Trump, en detrimento de América Latina. Perdimos el Banco Interamericano de Desarrollo, adición que ahí siempre estaba en cabeza de un Latinoamérica, de América Latina, que respondiera a la agenda de América Latina. Así es. Puedo dar otros ejemplos. Es un desastre. Se apartó
de la implementación del acuerdo de paz. Una cosa decía en el extranjero y otra se decía aquí, como que si en el extranjero no se dan cuenta, no tienen representaciones diplomáticas y no se dan cuenta de lo que está pasando en el país. Y perdimos la estatura moral para decirle, por ejemplo, hoy a los rusos y a los ucranianos que se sentaran a negociar la paz. ¿Qué les vamos a decir si nosotros estamos haciendo la guerra aquí y abandonamos el acuerdo de paz? Además, intentando romper el consenso del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de respaldo a Colombia y a la paz, que tanto le costó al gobierno de La Paz conseguirlo. Entonces, terrible. A mí me parece, y lo que nosotros vamos a hacer en el gobierno Fajardo Murillo, uno, hay que focalizar la política exterior en apoyo a la comunidad colombiana en el exterior y la comunidad colombiana sobre todo en los Estados Unidos. Hay toda una agenda de intercambio cultural, de fortalecimiento económico, de diplomacia ambiental, de diplomacia focalizada en el empoderamiento de las mujeres, de diplomacia étnica, e igualmente fortalecer los circuitos de diplomacia científica, en énfasis en ciencia y tecnología. Adicionalmente, fortalecer el programa de Colombia nos une para poder apoyar más a la comunidad colombiana y ojalá y podamos avanzar en la creación de una agencia específica que apoye a la comunidad colombiana, a la diáspora colombiana en el exterior, empezando que hay que hacer un censo, ¿no? Porque no sabemos exactamente, nos interesan mucho las remesas de los colombianos y colombianas que lleguen aquí, pero no hemos hecho el censo que establezca realmente cuántos colombianos y colombianas tenemos en los Estados Unidos y en el resto de la diáspora. Eso hay que hacerlo rápidamente. Y en términos de la relación entre Colombia y Estados Unidos, va a ser muy importante recalibrarla. Hay que barajar de nuevo con varios temas. El primero, y que quiero ponerlo porque siempre es muy central, la mal llamada lucha contra las drogas fracasó, debe ser parte del paquete de la relación bilateral, pero no es lo prioritario. Es muy importante, pero no es lo prioritario. Hay otros temas y desafíos con los cuales tenemos que responder conjuntamente. La defensa de la democracia, la respuesta a todo lo que tiene que ver con la acción climática. Allí es mucho lo que podemos cooperar. Todo lo relacionado con la cooperación comercial, sobre todo en un momento tan interesante. Nosotros estamos planteando la revisión del Tratado de Libre Comercio que se firmó del TLC, porque allí hay que llevarlo al nuevo momento. Y Guy, tú recuerdas que nosotros hicimos en la misión de Global American un análisis sobre lo relacionado con las perspectivas comerciales entre Ecuador y Estados Unidos. Y ahí nos dio elementos, porque hay que actualizar todo lo relacionado con las posibilidades de Colombia para responder a los desafíos climáticos. Hay que actualizar en términos de comunidades y hay que actualizarlo en términos de empoderamiento de la mujer, que no están esos elementos claramente establecidos, o hay que modernizarlos, diría yo. Pero además, porque hay un tema de autonomía alimentaria y también de la industria nacional que es importante revisar. Y lo otro, el interés que tiene Estados Unidos en mover estas cadenas de suministro que tiene en la lejanía, en sitios tan lejanos como se diría en inglés, y traerlos a sitios cercanos, y Colombia es un país ideal para eso, para establecer esas cadenas de suministro, pero además de eso como puente, como país puente que es Colombia. Ahí hay que profundizar la relación. Tenemos desafíos en términos migratorios y consideramos que ahí se ha dejado muy solo a Colombia. Y hay que coordinar más. No es solo la migración de Venezuela, es la creciente migración de Haití, es la creciente migración de Cuba, es la creciente migración de África Occidental. Y ahí también tenemos desafíos comunes. Y cómo definimos una agenda con mucha sinceridad de respeto a la soberanía de los países en América Latina y cómo realmente Colombia juega un papel de liderazgo en muchos temas, como el de protección de líderes sociales y ambientales, en el marco del acuerdo de Escazú, pero que se entienda desde Estados Unidos eso también. Cómo Colombia puede liderar temas de una agenda realmente de sabor y de corte latinoamericano y del Caribe, y que Estados Unidos obviamente pueda apoyar esa agenda, que Colombia vuelva a jugar ese papel de liderazgo que
perdió. Y eso es lo que estamos planteando en la relación con los Estados Unidos. Hay temas contenciosos, muchos relacionados con la lucha contra el narcotráfico, que tenemos que planteárselos muy sinceramente al gobierno de los Estados Unidos y llevar a que esto también se discuta en los escenarios multilaterales. Y el tema de comunidades, o sea, yo insisto en que Estados Unidos y Colombia tienen grandes oportunidades en desarrollo de circuitos de bioeconomía, en protección de la biodiversidad, pero también en la incorporación de comunidades que no han tenido voz. Estados Unidos ha hecho algo muy importante, apoyar a Colombia en aumentar la voz de comunidades indígenas, de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. Ha sido muy constante en eso y yo creo que ahí hay un papel que jugar. Y fundamentalmente el acuerdo de paz. Hemos visto un gobierno de los Estados Unidos a veces o intermitente o impredecible en algunos casos, en lo que tiene que ver con detalles y puntos de la implementación del acuerdo de paz. Queremos ver un gobierno muchísimo más comprometido con esa implementación, muchísimo más movilización de capital político. Un ejemplo de ello, Colombia tiene un estatus especial y en estos 200 años que ya se van a conmemorar de la relación entre los dos países, Colombia tiene un estatus especial de aliado estratégico, pero muy especial. Eso tiene que materializarse, obviamente. Y aunque se ha hecho un esfuerzo grande en términos de recursos, etcétera, sí nos parece que ahí vimos el esfuerzo y muy loable de que se ha hecho en términos de Ucrania, pero creemos que Estados Unidos debe hacer un mayor esfuerzo financiero en general, mejorar condiciones en América Latina y muy particularmente en el caso colombiano. No es esto de que ya, bueno, estuvo el Plan Colombia, el Plan Paz Colombia y hasta ahí llegamos, dejamos el país a la deriva. No, yo creo que aquí hay que hacer un esfuerzo adicional y eso lo vamos a plantear desde el gobierno Fajardo Murillo con mucha sinceridad del gobierno de los Estados Unidos. Y aquí en Colombia, por último, para cerrar este capítulo, Guy, aquí en Colombia, la política hacia los Estados Unidos debe ser una política multipartidista, una política de Estado, no ideologizada, de acuerdo al gobierno que está como lo ha hecho este gobierno. Y en Estados Unidos también. Nuestro planteamiento, gobierno Fajardo Murillo, es que el relacionamiento con Estados Unidos, con el contexto de Washington, tiene que ser de carácter bipartidista. Debe mantenerse ese estatus de Colombia, ese estatus que Colombia siempre ha tenido especial en Washington. Creo que hay que cuidarlo mucho porque este gobierno lo puso en riesgo. Gracias, Luis Alberto. Este último creo es muy, muy importante. Y quizás para cerrar, Luis Alberto, en las últimas encuestas en Colombia, en mi opinión, hay un factor muy importante, el gran porcentaje de indecisos. ¿Qué le diría a los que aún no definen su voto? ¿Qué le diría a cada colombiano con relación a lo que deben considerar en el momento de votar este domingo? Primero que no deben ceder al continuismo, así se disfrace. Y segundo, que tampoco debe ceder a los que dicen lo que la gente quiere escuchar y no realmente lo que la gente debe saber. Que aquí hay una propuesta que llama a la unidad. Colombia dividida no sale adelante. Nosotros llamamos a la unidad. Tenemos a la persona mejor calificada para ser presidente de Colombia, que es Sergio Fajardo. Yo le acompaño en eso. Hemos hecho país. Conocemos de las soluciones. Tenemos el mejor programa y lo pueden estudiar. Y mi llamado es a que voten a conciencia, estudien los programas, lo piensen en un contexto de país. Y yo sé que si así lo hacen, van a llegar a la conclusión de que esta es la mejor fórmula y que si queremos realmente un cambio real, un cambio que sea responsable, que llame a la unidad del país para que la gente pueda vivir en paz y tranquilidad, ese cambio lo reflejamos nosotros, Fajardo y Murillo, en fórmula a la presidencia y vicepresidencia. Gracias de nuevo, Luis Alberto. Yo creo que ha llegado la hora. Ha sido una conversación buenísima y antes que nada quisiera decir muchas gracias a ti, a todos y todas por su tiempo y presencia. Luis Alberto, gracias. También gracias a Bo Carlson, Araceli Chávez y Jackson Mim del equipo de Global Americans.
Y de nuevo, si quieren ir conectado con nosotros mediante nuestro sitio web, que es theglobalameriCans.org, o nuestros canales de social media como Twitter, Facebook, LinkedIn o Instagram. De parte del equipo Global Americans, muchas gracias de nuevo. Buena suerte, Luis Alberto, y hablamos pronto.